Primero analizaremos qué es el término gestión. Gestión está muy relacionado, por ejemplo, con dirección, administración, control, etcétera. ¿No? En inglés, un manager es un administrador, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos casi no se conoce como gestor cultural, sino es el manager en arte, ¿no? Lo asocian mucho al arte. En cambio, en Europa, en Francia, el término cultura sí está más apropiado, ¿no? Entonces, nosotros podemos dividir, por ejemplo, la gestión cultural un poco en dónde se acentúa o cuál es el enfoque. Entonces, podemos decir que el terreno de la gestión cultural está en el terreno de los creadores, como ya hemos dicho que el ser humano es el que crea, está en el terreno de los creadores, también un concepto amplio de creadores, no solamente los artistas, ¿no? Pintores, escultores, sino creadores en el sentido de los inventores. De ahí que el diplomado sea mediación de la cultura y la ciencia. Nosotros incluimos a la ciencia como parte de la cultura. Diríamos, si con esa concepción hubiera nacido nuestro Ministerio de Cultura, tuviéramos un gran Ministerio de Cultura y la ciencia estaría incorporada. Ayer estuve conversando con uno de los asesores de programa, el señor Pedro Pablo Alaiza, que fue gerente de Cultura del municipio de Lima, y él nos decía que quizás el Ministerio de Cultura debió llamarse Ministerio de Cultura y Ciencia, que es más o menos el criterio que tienen los franceses, ¿no? Entonces, podemos dividir la gestión cultural en tres sectores. Los creadores, los pintores, escultores, los artistas en general, o los inventores, ¿no? Los científicos también podrían entrar ahí. Las creaciones, o sea, el producto de estos creadores, de un inventor, su producto es el invento, de un pintor, la pintura, etc. Y la gestión de para que las creaciones lleguen a sus destinatarios. Si ven, son tres cosas diferentes. Gestión de los creadores. Si hablamos de gestión de los creadores, estamos gestionando personas. Por lo tanto, un poco entraría en el término dirección, ¿no? Si ustedes han visto, acá hay un MBA, creo que en Lima, del PAD, de la Universidad de Piura, y habla de dirección. Y cuando enfoca dirección es porque dirige personas, ¿no? En cambio, otros términos pueden aplicarse también a cosas, ¿no? Administrador de cosas, etcétera, ¿no? Pero más el término dirección apela a personas. Entonces, podemos dividir la gestión cultural en tres sectores, ¿no? Gestión de los creadores, entonces ahí podemos gestionar la creatividad, porque la creatividad también se gestiona. O estudiar por qué una persona es más creativa que otra, ¿no? La gestión de las creaciones, ahora de las obras en sí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo de repente un cerámico, una pintura, y lo que tengo que hacer es ver su conservación de la obra en sí. Entonces, ahí entra en esa parte, pero también la propiedad intelectual, porque en la propiedad intelectual protegemos, por ejemplo, las invenciones con patentes, el software con un derecho de autor, o en Estados Unidos el software se protege, si tiene funcionalidad con una patente, entonces ahí entra lo que es propiedad intelectual. Pero también podemos gestionar para que las creaciones, diríamos, lleguen a sus destinatarios, o a los que verdaderamente lo necesitan o lo requieran. Entonces podemos hablar de disciplinas que se acercan a la gestión cultural o que ayudan a la gestión cultural, como el turismo cultural. Podemos hablar de la comunicación cultural, el periodismo cultural, el periodismo científico también, la pedagogía, la mediación. Justo acá aparece el término mediación, que es un poco a donde está aplicado el diplomado. Si ven, nuestro diplomado es gestión, o sea, de todas esas cosas, pero con cierto énfasis en mediación, ¿no? En participación ciudadana, en llegar al público, estudios de público, etc. Ahora, yo he trazado, me parece, 5 desafíos que pienso, que de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Puede ser que falten o puede ser que ustedes mismos vean que hay otros. Faltan o son retos para gestionar la cultura en el Perú de hoy. Uno, que es ampliar el concepto de cultura. Como les dije, mucha gente que estudia cultura, gestión cultural o el patrimonio o el arte solamente se restringe a esos aspectos y no ve otros, ¿no? Por ejemplo, ligar la ciencia casi nunca la ligan a la cultura, o sea, la separan. Tú eres científico o tú eres artista, no, y no es tan cierto eso. Entonces, la cultura no es solamente arte o el patrimonio, también lo es la ciencia, la moda, los videojuegos. Por ejemplo, el espectáculo de luces en el circuito mágico del agua. Alguien ha tenido que programar para que el agua, o sea, las aguas salgan de determinada forma, con los colores. Para eso hay mucho de arte, de cultura, pero
no es solamente restringido a las bellas artes o al arte académico. O sea, este es un concepto amplio de cultura. La gastronomía, la traza urbana, ¿no? Hay ciudades más bonitas que otras. Todo eso es parte de la cultura. Y la vida cotidiana, en fin, todo lo que hace el ser humano. Y esto y acá quería, he traído a colación un artículo que encontré de Natalia McClure, no sé si ustedes, bueno, la conocen, ella fue la anterior directora, directora o gerente del Museo de Arte de Lima, el Mali. Ella ya no es gerente, ahora me parece que ha ido a Inglaterra a hacer su posgrado, su doctorado, o a terminar. Y ella escribió en El Comercio, en el mes de abril, el 7 de abril de 2018, un artículo muy bonito que se llama 8 años y 8 ministros después. Como ven, el Perú tiene un Ministerio de Cultura hace 8 años, pero también 8 ministros, ¿no? Entonces, pero hoy he rescatado una parte que me gustó para el charla de hoy, y dice, y esto conduce al tema de integración del Ministerio colocado, es Ministerio de Cultura, a la vida cultural del país. Es indispensable comprender que el Ministerio no tiene como fin administrarse a sí mismo. La cultura no se produce desde el Estado. Por ello, el Ministerio debe insertarse socialmente, tender puentes con los diversos actores y productores de la cultura, con las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los gremios profesionales. Va con lo que veníamos hablando con el concepto de cultura. O sea, cultura no es algo restringido, es amplio, es la vida cotidiana prácticamente, ¿no? Entonces, debería haber cierta apertura, hay ciertos avances, pero todavía me parece que esa visión de cultura como un todo, no todavía. Pasamos al segundo concepto, me pongo creo para acá, porque están filmando. Adelante, buenas noches. El segundo reto es profesionalizar más los oficios relacionados con la cultura. No sé si ustedes habrán visto hace algunos años un programa español en TV de España, donde se habla de los oficios de la cultura. Hasta hoy más o menos son 96 oficios relacionados con la cultura, porque ellos manejan un concepto amplio de cultura. Entonces, en el Perú hay avances, ¿no? Hay una universidad acá en Lima que ha creado una carrera de gestión cultural, un doctorado en gestión cultural. Hay varias universidades que están haciendo lo propio y están ayudando a la profesionalización del sector cultural, pero aún falta. Entonces, quiero también rescatar en esa parte lo que en el mismo artículo decía Natalia McClure. Y decía que, resumiendo, que menciona que no existe, por ejemplo, una dirección de conservación del patrimonio en el ministerio, ni profesionales con posgrado en este campo. Eso yo lo he visto, yo trabajé en Lambayeque, en el norte del Perú, en el Museo Tumbarrales de Ipán, un tiempo ahí, y teníamos como tareas de campo ir a unos centros arqueológicos y, por ejemplo, ahí se degrada mucho el barro. Entonces, hay personas buenas noches, Alan, hay personas muy competentes, pero que al final ellos tenían que han aprendido casi por su cuenta, en algunos cursos, pero quizás nadie les dio la oportunidad de hacer un posgrado o irse afuera a hacer un posgrado. Entonces, ella, por ejemplo, menciona, tenemos en efecto una demanda insatisfecha de profesionales capacitados a nivel de posgrado en carreras relacionadas con la gestión del patrimonio, como son la legislación comparada, la arqueología, la historia del arte, la curaduría y especialmente la conservación, restauración y gestión de las colecciones. Hay avances sobre esto. Por ejemplo, se han profesionalizado las artes escénicas, la música, ahora se puede estudiar en algunas universidades, me parece la UPC Música, a nivel profesional, ¿no? Artes escénicas, pero por ejemplo, ¿no? Si hablamos de gestores culturales, no hay un colegio de gestores culturales, a pesar de que ya somos los egresados de carrera, ya somos ya no tan pocos. E incluso, lo digo yo, por ejemplo, para una carrera tan antigua como la historia, yo soy historiador, ¿no? También historiador y gestor cultural, y tampoco tenemos un colegio profesional para historiadores. Pero haciendo énfasis acá en los gestores culturales, no existe esta organización, ¿no? De profesionales. Entonces, hay avances, pero faltan algunas cosas. Lo tercero, que tenían como tercero que debemos nombrar como reto, desafío de la gestión cultural del Perú, es que debemos valorar más el componente intangible de las creaciones.
¿Y qué significa el componente intangible de las creaciones? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace, para poner el campo de la ciencia, eh, un invento, el valor del invento, bueno, Nachas, adelante, no está en el soporte físico en el cual se inscribe el invento, sino en la metodología que se puso para hacer el invento, en el invento, o sea, el invento en sí es la parte intangible, sino que nosotros a veces confundimos con el soporte del invento. Igual ocurre con las obras de arte, por ejemplo, ¿no? El soporte material puede cambiar, pero lo valioso es la creación que está plasmada ahí. Y para eso nos ayuda mucho la propiedad intelectual. Y si ustedes se habrán dado cuenta, en los diplomados o maestrías que existen en Lima, hasta donde yo sé, no han incorporado, o sea, fuertemente por lo menos, el tema de propiedad intelectual. Y el tema de propiedad intelectual se ve mucho en gestión de las creaciones, tanto científicas como culturales. Para las científicas existen las patentes, para las culturales existen los derechos de autor, ¿no? Y con derechos de autor podemos ver lo que es piratería, plagio y muchas cosas más. Esas cosas no están vistas en el Perú. Entonces, yo creo que debemos enfatizar. Ni siquiera a veces los alumnos de Derecho llaman sus cursos de propiedad intelectual. Entonces, es importante valorar el componente intangible de las creaciones. Incluso cuando uno hace un diseño de un logo, ¿no? El logo se protege, diríamos, si el logo uno lo inscribe como una marca, se protege el logo, o sea, la reputación de la entidad, de la empresa que está detrás de ese logo, se protege, ¿no? Que es lo que llamamos la marca. Entonces, la marca, las obras, los inventos, las patentes, ¿no? Todo ello es protegible por la propiedad intelectual, y eso no está muy tratado en el Perú. 4. Cambiar el foco de atención de la creación en sí hacia el que va a recibir la creación, que es el usuario, el público, el visitante, como le llamemos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el arte está concebido como expresión del artista, que está bien, porque el artista es su vocación, quiere pintar, pero él muchas veces no se deja, diríamos, no tiene muy en cuenta al público. Está bien, o sea, hay libertad, diríamos, ¿no? Pero también muchas veces, para tener un cierto éxito, también hay que tener en cuenta al público, por lo menos escuchar qué dice el público. Y para ello hay ciertas herramientas, o ciertas metodologías, ¿no? Entonces, el foco de atención, si bien no hay que olvidar en el creador o en la creación, pero poner un poco más de énfasis en el usuario, en el visitante, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, existe el enfoque de marketing, ¿no? En el enfoque de marketing, que no hay que confundir con marketing con publicidad, porque a veces decimos marketing, marketéate, publicítate, hazte publicidad. No, marketing, si uno estudia bien el concepto de marketing, el enfoque de marketing es aquel que tiene en cuenta al usuario, al cliente. Entonces, ver desde el punto de vista de la gente, por ejemplo, cuando uno va a un museo, muchas veces, ¿quién lo recibe? O sea, y es cierto, en el Perú hay mucha inseguridad, pero el primero que te recibe es un vigilante. Entonces, ¿qué te están diciendo en el fondo? No te robes mis cosas, mi colección. O sea, no está mal, pero la vigilancia debe haber, yo no digo que no haya, pero debe ser, diríamos, casi invisible, ¿no? El primero que debería recibirte es una persona que te dé acogida, ¿no? Que te sonría, que te diga, mira, y esto, y en qué te puedo ayudar, y cualquier cosa me llamas, ¿no? Entonces, eso no existe, esa visión, porque a veces no tenemos la visión del público. A veces, yo también, como les comentaba, trabajé en un museo y a veces lo que he visto en otros museos, no en el que trabajé, pero en otros museos, es que a veces el cuaderno de sugerencias está ahí guardado, ¿no? Y se termina el cuaderno y nadie lo lee, pero nadie toma en cuenta las sugerencias que hacen los visitantes a un museo, ¿no? Por ejemplo, en el museo hay silla de ruedas, pero no nos damos cuenta hasta que no tengamos un familiar con silla de ruedas, ¿no? Que necesita la silla de ruedas. Entonces, para ello, por ejemplo, hay que hacer estudios de mercado, estudios de público, hay que leer nuestro libro de reclamaciones. O sea, no es una obligación del Indecopio, del Estado, para cargarnos la vida o hacernos la vida más difícil, sino puede ser, si lo vemos desde otro ángulo, puede ser un instrumento de sugerencias para cambiar nosotros, ¿no? Y también el enfoque de la innovación, que también este concepto está muy trillado, digamos.
Y innovación es todo lo nuevo. No necesariamente, o sea, el concepto que nosotros estudiamos, por lo menos en la maestría que se hace en Cayetano, que es la que seguí, el concepto de innovación es aquello que aporta valor, ¿no? Alguna creación, algo nuevo que aporta valor, pero que al final es acogido por el mercado. O sea, si no se apropia el mercado, si no la sociedad no lo acoge, no es una innovación. Puede ser una novedad, pero no es una innovación. Y también es necesario, creo, como quinto reto, una mayor sistematización de los procesos creativos. Yo, como lindo un poco en los dos temas, en el arte, patrimonio, cultura, y también veo lo que es ciencia, tecnología, patentes, tecnología, yo más o menos comparo, no los dos grupos, y veo que el grupo, por ejemplo, de científicos, tecnólogos, son más sistematizados, son más ordenados, ¿no? Los artistas también tienen sus propias cualidades, pero yo digo, por ejemplo, que muchas veces los artistas deberían aprender un poquito, en esa parte por lo menos, de ser más ordenados, más sistematizados. Y lo que demuestra por ejemplo, los científicos, a la hora que avanza, se considera incluso la ciencia como un avance cada vez más, ¿no? Cada vez que me aprendo algo, o sea, supero lo anterior. En cambio, en el arte, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que dicen, no, yo tengo mi propio estilo, que está bien, mi propio estilo, pero como que cada vez se comenzara de nuevo. O sea, no se avanzara sobre lo ya avanzado, ¿no? Entonces, y acá nos ayudarían a tener un estudio, ¿no? De saber si el creador al final se hace o nace, ¿no? Yo creo que las dos cosas. Por ejemplo, los alemanes son muy sistemáticos en esto. Para todo tiene metodologías, ¿no? Metodologías para crear nuevas cosas, innovar. Y yo creo que tú también, o sea, una persona si sigue cierta metodología, ciertos pasos, puede ser un creador. Entonces yo creo que las dos cosas. Se nace, porque hay que tener también vocación, y eso es cierto, ¿no? Eso nace uno con cierta vocación, predisposición para algo, pero yo creo que también se enseña, ¿no? Se puede aprender. Y ciertas metodologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la biología, ¿no? Muchas veces para crear algo siguen a la naturaleza, ¿no? Entonces ven algo que funciona en la naturaleza y eso lo imita el ingeniero. Entonces eso está en el campo de la biomimética o en el campo de la bioarquitectura. No sé si han visto ciertas estructuras de casas, los biodomos, etcétera. Es porque en la naturaleza hay algo parecido y ellos lo que hacen es ponerlo en como un acto creativo, ¿no? O sea, entonces, pero yo pienso que incluso no solamente hay que copiar la naturaleza, sino que hay que superarla, ¿no? Entonces, creo que he sido breve, no sé cuánto me he demorado, media hora. Yo, si, si, tienen alguna pregunta acerca de lo que he conversado, para los que han llegado un poquito tarde, está el PowerPoint para que lo puedan copiar acá en el escritorio. Y también, como ha sido transmitido en Facebook Live de la Escuela de Posgrado, pueden volverlo a repetir o mandar el enlace a algún amigo. Yo quería saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado. Como digo, la primera parte es una discusión un poco conceptual y la charla. Y al final, alcance el tiempo, ustedes todos se quedan, hablaremos un poquito brevemente del diplomado al que estamos apuntando y como le digo, es una forma nueva de ver las cosas con mucha influencia francesa porque vinieron el año pasado una misión francesa y es por eso que se hace el diplomado. Y si ustedes ven también, eh, o sea, tiene la influencia francesa acá. Entonces, yo quería saber si tienen alguna pregunta o incluso discrepar conmigo, porque acá, como digo, estamos para dialogar y estamos en un ámbito académico, ¿no? Sí, buenas noches, adelante. Una pregunta, ¿cuál es el propósito de estos retos o de estos desafíos? Por ejemplo, el primero era ampliar el concepto de cultura. Ya. ¿Para qué? Ya, muy bien. Lo que pasa es que, o sea, la pregunta es, si yo solamente me dedico a hacer cultura, defender la cultura o promover la cultura, o sea, entendida como arte o patrimonio, al final me estoy olvidando de otras cosas. ¿Y quién va a ver esas cosas? O sea, hay como que vivimos una era de especialización, que está muy bien, ¿no? Súper especializada. Pero si uno pudiera, diríamos, si fuera alguien, un presidente o alguien que dirija un país y ve así en macro, vería de que hay ciertas zonas que nadie las ve. Entonces, ampliando el concepto de cultura, podremos tener un mayor, diríamos, espacio de intervención, un espacio
conceptual, ¿no? Entonces, yo creo que por ejemplo, esa visión que la tienen los franceses, ¿no? Es más amplia que el que tenemos nosotros. Incluso nosotros, antes de que exista el Ministerio de Cultura, entendíamos cultura como arqueología. Eso está cambiando, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el anterior, el INC veía cosas arqueológicas. Está bien, porque esa es nuestra vocación como país, tiene una riqueza arqueológica enorme. Pero la pregunta, ¿es suficiente eso? ¿No? Por ejemplo, porque con el paso de los años se han venido ampliando conceptos, el concepto, por ejemplo, de industrias culturales, ¿no? Entonces, de verlo ya como una industria, ¿no? Y también ahí se puede discutir qué es industria, ¿no? Sí, o sea, los retos, ¿no? Esta charla es para un público amplio, no es para llamar la atención a alguien en especial, sino es un concepto amplio. Son desafíos a los que siguen la carrera de gestión cultural o este diplomado o en cualquier otro lugar deberían tenerlo en cuenta. No son los únicos. Yo podría, por ejemplo, decir que también podemos tener énfasis en que, por ejemplo, el Estado no debería darlo todo, ser paternalista, sino esperar que el mismo ciudadano también quisiera crear cosas y el Estado sí facilitar las cosas, ¿no? Otro concepto que quizás, ya no lo he puesto, ¿no? Pero concepto de prioridad. El concepto de prioridad, ¿qué significa, no? O sea, priorizar cosas. Priorizar significa poner una, dos, tres cosas máximo y decir esto deberíamos hacer. Cuando ponemos 20 prioridades ya no son prioridades, ¿no? Entonces, yo mismo al hacer la charla, la doctora me pidió que sea breve, no, máximo dure 20 minutos, mira, me he demorado 30, y he puesto 5 desafíos, que pueden haber más, ¿no? Ustedes con su experiencia pueden aumentarle más desafíos. Yo, de acuerdo a mi experiencia y lo que he visto, veo que eso es lo que falta, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿O algún interés? ¿Una duda de repente? Sí, disculpa. Hay una maestría en la de Carlos Palma de Museología y Gestión. Y gestión cultural. Lo que yo veo en su malla no curricular hay un vacío, porque si bien es cierto están los conceptos, el director es muy enterado, mucha experiencia, pero le falta un corpus en experiencia de haber enseñado museología en la universidad, bueno, los conceptos, pero yo lo complementaba en este caso, agarraba un corpus muy importante de nuestro patrimonio cultural para poder toda esa teoría aplicarla en un campo específico. Entonces yo le enseñaba el arte colombino. Tenemos en todo el Perú museos y ahí incluso aplicar la museología o algo así, ¿no? En el caso de la gestión y mediación de este diplomado, se toma indistintamente y de manera segmentada, ¿no? Las artes escénicas, música y todo, incluso ahora la ciencia, que es otro asunto. Aparte, yo soy diseñador industrial, estoy en Italia. Entonces, ustedes van a tomar algunos, digamos, patrimonios que son muy sustantivos, ¿no? En el Perú, para poder hacer las prácticas, las aplicaciones, ¿no? De la gestión cultural. A ver, ahí respondo de dos maneras o dos partes a esa pregunta. O sea, por ejemplo, si ustedes comienzan a analizar la gestión cultural, no solamente en el Perú, sino en el mundo, la gestión cultural es una maestría, ¿no? En España, por ejemplo. Y es la primera vez, por ejemplo, en el Perú hay una carrera de gestión cultural, la que yo estudié, pero como carrera, de grado. Entonces, cuando se estudia como maestría, diríamos que uno ya trae una base, ¿no? Ya es una aplicación de algo. Y generalmente los que se dirigen a gestión cultural son el área de comunicaciones, educación, historia del arte, ¿no? Entonces, claro, como uno ve acá, de repente no todos tienen ese background, ¿no? Esos antecedentes de haber estudiado algo. Entonces, claro, al recibir un diplomado de mediación, si uno no tiene esa base, diríamos estaría en desventaja. Justo para eso nosotros habíamos pensado algo. Si ustedes ven en la página 7, donde dice requisitos de admisión, dice completar formato de área de interés, descargar modelo, es un modelo que está en posgrado, de la página de posgrado. Entonces, en el cual hay una serie, es una ficha de una página simple,
pero en el cual nosotros le pedimos ver qué interés tienen ustedes. Por ejemplo, a alguien le interesa más el arte escénica, a alguien de repente más le interesa la telemedicina, a alguien le interesa más otro aspecto, en los cuales la universidad tiene, digamos, convenios con otras instituciones, con otras universidades incluso, en las que, de acuerdo a los intereses de ustedes, va a poder aplicarlos o enseñarlos. Como ustedes ven, ahí los que figuramos como docentes somos pocos, pero nosotros hacemos a la vez diríamos, de coordinadores. Nosotros no vamos a dictar todos los cursos, sino que estamos buscando especialistas, peruanos o en el extranjero, que a la medida de sus intereses lo enfoquemos, para aprovechar al máximo. Diríamos, va a ser casi como un trato personalizado. Entonces, esa ficha de interés nos ayuda a nosotros para ver hacia dónde nos dirigimos. Por ejemplo, hay mucho interés en lo que es divulgación de la ciencia. Entonces, pero otros se interesan más por difusión de la cultura, los periodistas culturales. Entonces, de repente se puede formar dos grupos. Como ustedes ven, también hay una pasantía, si bien es poca, de una semana, en Francia. Esa pasantía tiene que ver con mediación cultural, pero mediación cultural entendida, la ciencia también está dentro de eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo, aportando la Cayetano Heredia, como digo, no es malo que otras universidades tienen sus ofertas. El doctor Castrillón, por ejemplo, que dirige la maestría, o ya no sé si está ahora la maestría en la Ricardo Palma, es una muy buena persona. Él incluso me dio una clase en la Universidad de Piura, y cada universidad aporta algo, pero el enfoque que le está dando la Cayetano me parece súper interesante, porque enfoca cosas, por ejemplo, ciencia y cultura, nadie lo está viendo en el Perú, punto. Dos, el enfoque de propiedad intelectual, nadie lo está teniendo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, tenemos científicos. La Universidad Cayetano Heredia, no sé si ustedes saben, yo el otro día dije que era un tercio de toda la investigación en el Perú, lo hacía Cayetano. Y el otro día creo que me corrigieron y dijeron, no, es la mitad de todo el Perú. Entonces, nosotros tenemos investigadores con los cuales, por ejemplo, si alguien quiere inclinarse por la divulgación científica, nosotros podemos acercarlos a los científicos que trabajan en la universidad para que hagan sus casos, sus trabajos. Como ustedes han visto, hay un trabajo que dice el curso integrador, en el cual se va a integrar todo lo que aprendieron, pero nosotros le vamos a ayudar a conseguir. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el que interesa en museos. Si ven cada hora, cada crédito, con la nueva, porque eso, todos estamos regidos con la nueva ley universitaria, con el SUNEDU, son 24 créditos. Cada crédito tiene 10 horas teóricas. O sea, el curso que tenga 2 créditos son 20 horas, 30 horas, más sus horas prácticas. Las horas prácticas constituyen, por ejemplo, la visita al museo. Y ahí le vamos a dar amplia libertad. El que quiera visitar el Mali, que vaya al Mali, pero nosotros le vamos a dar como una tarea y le vamos a ayudar para eso, ¿no? Por ejemplo, casos de cómo mejorar el museo. Por ejemplo, cómo descubrir, hay errores conceptuales en el museo, hay errores que uno puede encontrar, y esas cosas, si uno hace una propuesta de cambio, eso ya es para nosotros algo valioso, porque nosotros eso le podemos alcanzar al director de ese museo para que haga los cambios respectivos, ¿no? Muchas veces los museos funcionan de años y años y no se hacen cambios. ¿Pero por qué? Porque no se toman en cuenta o no quieren recibir sugerencias. Entonces nosotros como una entidad académica estamos reflexionando sobre la cultura y queremos aportar a la sociedad. Entonces va a haber libertad por un lado, pero vamos a dirigir nuestros esfuerzos a esos intereses personales, apoyarlos al máximo, ¿no? No sé si otra pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta? O si les puedo, o estuvo claro o no estuvo claro. Yo he tratado de hacer lo más sencillo posible. Como ven, es fruto de los años de experiencia, y también va digamos, con la escuela de Cayetano. O sea, la escuela de Cayetano es una escuela que se caracteriza por investigar mucho, ¿no? Y ahora en el campo de la cultura. Bueno, dentro de la propuesta que observa que hay oportunidades de la Asociación Internacional en esto forma parte formal del programa curricular, o es un tema que uno tiene que gestionar. No. Entonces, prácticamente es obligatorio. Sí. ¿Y por qué? Porque está incluida, digamos, en el peritaje, en la evaluación. Es prácticamente obligatorio. ¿Por qué? Porque
diríamos que todo lo aprendido allí se va a evidenciar. Es una universidad que tiene una amplia experiencia en esto, tiene maestrías incluso en educación cultural, y como ven, el asesor si ven el actual asesor, bueno, que ya se va de la Alianza Francesa, el director de la Alianza Francesa que ya se va, pero es un profesor, el doctor Johan, señor Johan Turbet, él incluso enseña allá. Entonces, y en el afán de que ustedes puedan aprovechar ese curso, porque ese curso nace de un convenio, en cierta forma le cuesta en la universidad, ¿no? La Alianza Francesa ha hecho un convenio con la Cayetana Heredia, en el cual para los estudiantes diplomados y para nosotros también los profesores nos beneficiamos de eso, el 50% del costo de estudiar francés en cualquier alianza de acá en Lima, hay descuento del 50%. Es bastante. Ustedes analizan, la misma Cayetano ya tiene, para el segundo Cayetano ya tiene un descuento del 20%. Son activos. A los que somos exalumnos de Cayetano, como yo soy exalumno de esta universidad también, tengo 10% de descuento en la Alianza Francesa, pero para los alumnos de diplomado, que es una excepción, tienen 50%. Entonces, como que también les da tiempo para febrero, para marzo, para tener el cierto nivel para poder comprender y aprovechar la pasantía. Entonces, es prácticamente obligatorio, pero no porque nosotros queramos obligarlo a algo, sino que digamos parte de su formación, ¿no? Así es. Sí, en relación a eso, dos preguntas. ¿En qué consiste la pasantía? ¿En qué consiste la constancia de la pasantía? ¿En horas o pasantía internacional? ¿Qué tipo de certificación es? Y lo otro es, ¿qué nivel mínimo de francés se requiere para ir la pasantía? Yo, me parece que el B2 el nivel de francés, pero como ustedes habrán analizado, siguiendo el francés así a nivel, cuando uno estudia el francés en la alianza, hay varias modalidades, de 2 días. Si es de 2 días no lo van a llegar, o sea, tendría que ser el intensivo. El intensivo está cerca de 500 soles, 600 soles. Con el descuento del 50% yo creo que es asequible para poder estar a un cierto nivel. Ahora, también yo tengo entendido que, como ya el profesor Johan viaja a la Alianza Francesa, él va a estar allá, y él habla en español, o sea, ¿y en qué consiste? Consiste en conferencias, charlas, clases, pero también, por ejemplo, visitas a algunos lugares, incluso la recepción que nos van a dar allá. Y el certificado, ¿sabes? Tengo entendido, porque hay cosas administrativas que todavía no sé, es certificado por el curso que se está llevando allá, ¿no? Específico, pero sí por la Universidad Nueva de París, por la Nueva de París. O sea, va a tener digamos, un valor del certificado. Entonces, otra cosa también que antes que se me olvide, quería comentarles, es que en un principio se concibió que el diplomado sea los viernes en la tarde y los sábados, ¿no? Entonces, justo también por eso, ¿no? Esta visión de enfocado en el cliente, en el usuario, vimos que muchas personas el viernes tenían, a pesar de que es cada 15 días, tenían cierta dificultad, y lo que hemos hecho es lograr un cambio del viernes de la tarde al domingo en la mañana. O sea, ahora las clases van a ser todo el sábado todo el día y el domingo en la mañana. Es también una facilidad, y como ven, somos flexibles, o sea, no hemos esperado muchos informes para eso, sino muchas personas estaban interesadas en eso y hemos hecho ese cambio rápido. No sé si hay alguna otra pregunta. Ajá, dígame. ¿Esta sería la primera promoción? Sí, la primera promoción. ¿Y por qué no maestría? Depende, ¿por qué no tomado menos? Buena pregunta. Hay una frase que dice que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. O sea, esperamos hacer bien las cosas. También tenemos pensado otro diplomado que va más ligado hacia la divulgación de la ciencia, solamente divulgación de la ciencia, y probablemente nazca una maestría que fusione las dos cosas, ¿no? Entonces, en cierto modo, ustedes tendrían una ventaja, ¿no? Porque, y eso es lo que estamos tratando de lograr, que los créditos les valgan a ustedes. Entonces, o sea, se acercan cosas bonitas, la Cayetano ha aceptado muchos retos, y como ven, si también analizan el concepto de universidad viene de universal. Entonces, una universidad que quiera llamarse universidad tendría que dedicarse a todos los aspectos, ¿no? Entonces, Cayetano, como ven, tiene mucha tradición hacia el área de ciencias médicas y ciencias en general, ¿no? Pero es por su historia, saben, la historia de Cayetano, ¿no?
se desglosa, se desgaja de la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿no? Entonces, por su historia es así, pero ahora está ampliando sus horizontes y están entrando al campo cultural, pero con el espíritu de Cayetano. ¿Cuál es el espíritu de Cayetano? De, digamos, lo más científico posible. En este caso sería un científico social, ¿no? La investigación. Entonces, yo creo que son cosas, yo no digo, por ejemplo, otras escuelas son buenas, pero cada una tiene su enfoque. Pero el enfoque Cayetano es una ciencia, cultura, el énfasis que está dando la propiedad intelectual y el enfoque científico. Entonces, y como dicen, es la primera vez, sí, es cierto, puede ser una desventaja, pero puede ser un reto, ¿no? O sea, yo soy la primera promoción en la Universidad de Piura en gestión cultural. Y soy la primera promoción en gestión de innovación tecnológica en Cayetano. Entonces, claro, da miedo, porque uno dice, ¿y qué me espera, no? Pero a lo largo de los años veo que cuando salen las cosas bien, más bien los demás nos siguen. Entonces, yo creo que, claro, es una apuesta personal, ¿no? Y nada, no hay que tener miedo, o sea, porque creo que también esa es parte de la cultura, que somos un país de seguidores, ¿no? Esperamos que otros hagan, los países de América, de Europa, de Estados Unidos, que inventen cosas, nosotros seguimos. Y cuando ellos inventan, nosotros seguimos, pues ya no hay riesgo de equivocar. No, pero ¿ustedes creen que los del MIT, Yale, tienen miedo de equivocar? Yo supongo que tienen miedo, pero siguen para adelante. O sea, entonces yo creo que también eso es, hay que cambiar eso, ¿no? Es algo cultural nuestro, ¿no? El Perú es emprendedor, pero si ven, también es un poquito desordenado. Hay muchos emprendimientos que después caen, entonces las startups, etc. Y como hemos visto, en algún momento les hablé de sistematización. O sea, la persona que es ordenada, como el alemán, hace las cosas de a poco, lo hace bien, ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos al campo cultural, vamos a hacer las cosas bien. O sea, o creen que no hay detrás de un museo hay ciencia. Hay un montón de ciencia. Incluso si ustedes, lo que es mi tema de trabajo es la patente, pongan patentes y museos y les salen cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque hay gente con mucha tecnología que piensa mejorar los museos. O sea, los museos no solamente creatividad. Se me ocurre esto y lo pongo, no debe por algo le pongo tal color, por algo el tamaño de letra, por algo lo pongo a tal altura, si es un niño lo pondré más abajo, ¿no? O si es que sé que ahora vivimos un mundo más visual, no tendré que poner muchas letras, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, por ejemplo, el área de neurociencias. Nosotros tenemos un departamento de neurociencias en la universidad. Entonces, por ejemplo, a los que les interese estudiar un poco aspectos de la creatividad, allí, ¿no? Pero como dijo el señor, de repente lo que no nos hemos percatado es que falta base, ¿no? Porque no todos vienen del campo de las humanidades. Porque ese diplomado, si bien es un posgrado, puede estudiar un ingeniero, como un músico, ¿no? Todos. O sea, es un diplomado, es un posgrado. Pero es cierto, el Perú, como se caracteriza, tiene mucha riqueza arqueológica, debería tener conocimientos de arqueología, de historia del arte, ¿no? De la misma historia. Entonces, creo que, claro, y cómo abarcar todos esos campos que son inmensos, ¿no? Mucho nos ayuda, diríamos, esa lista de intereses que ustedes tengan, que a la vez es múltiple, no tiene que marcar una sola. Es más, si nos hemos olvidado de alguna, donde dice otros, ustedes pueden decir que les gusta. O sea, una respuesta no es única, es múltiple, y si nos hemos olvidado de alguna, en otros, ustedes nos ayudan, ¿no? Y nada, como digo, es un reto, y además no es una competencia. Los demás maestrías, diplomados o doctorados que se dictan en Lima, cada uno de ellos estamos contribuyendo con el Perú, porque falta gente profesional que trabaja en el sector cultura. O sea, estamos dando nuestro granito de arena. O sea, al final, yo tengo amigos en todos los lugares. O sea, tengo amigos en la Universidad de Piura, o sea, en la Católica, o sea, pero yo he apostado por esta, ¿no? Entonces, cada uno tiene su enfoque, ¿no? No sé si es satisfecho. Sí. A los que han llegado tarde, pueden copiar el PowerPoint o verlo. Y al hacer una salida confirmada, ¿no? Para la pasantía, entonces es un costo referencial sobre el diario, sobre la alimentación, los hoteles, cosas, para organizarnos. Mira, tiene mucha razón, o sea, si bien nosotros somos lo más sinceros posible, está cubierto el costo que le cuesta a la universidad enviar cierto número de alumnos por el curso, o sea, digamos que el curso no es gratis, a la universidad nos cuesta, por eso que el costo también del diplomado.
Lo que sí no está cubierto, creo que como lo dice ahí, pero hay que decirlo, enfatizarlo, pasaje de estadía. Ahora, ¿cuánto cuesta en pasaje de estadía? Yo estuve en Europa este año y claro, hay que ahorrar. Felizmente, como nos avisan con tiempo, un pasaje, si se compra desde ahora, puede tener descuento. Si ven también el mes, es un mes donde temporada baja, no es temporada alta como en agosto, donde ya comienza a hacer calorcito. Si bien vamos a ir a una temporada de frío, pero tiene sus pros y sus contras. Ahora, por ejemplo, yo estuve en Barcelona 3 meses y medio y un menú en Barcelona hasta 10 euros. Entonces hay que tener en cuenta, 10 euros, ya, entonces de repente me ahorro en la noche, no como, pero ya, mínimo 10 euros. Y el desayuno. Ahora, el metro, por ejemplo, en Barcelona está a 2,20 euros. En París debe estar igual o más, no sé, ¿no? Entonces, diríamos, pero vale la pena. O sea, la experiencia que tuve en Europa vale la pena, ¿no? Porque la cultura te la pueden enseñar, pero cuando tú vives allá, escuchas, por ejemplo, el catalán, ya sabes, ¿no? O las fiestas y tal cosa. Entonces, eso también es cultura, ¿no? Entonces, incluso el énfasis, creo que ustedes han visto en el tema de interculturalidad, ¿no? Que quizá me faltó ponerlo acá. ¿Cómo se ve la interculturalidad en Perú? Se ve como que el ciudadano, el de la urbe, con la comunidad nativa. Pero también no creen que la interculturalidad tiene que ver con, por ejemplo, ahora hay muchos migrantes venezolanos. ¿Por qué? Porque hay que conocerlos, como cuál es su cultura, por ejemplo, cuando dicen a la orden, ese decir a la orden, ustedes dirán, pero ¿por qué dicen eso? ¿No? Parece que están sumisos, pero puede ser que sean muy serviciales, o sea, no sabemos, hay que estudiar históricamente dónde viene ese nombre. Y les pongo un ejemplo, si a ustedes les encargaran el otro año, que vienen los panamericanos, acuérdense que los panamericanos no solamente fútbol, o no solamente deporte, sino esos chicos que vienen, ¿no creen que tienen ganas de conocer la cultura de acá? Sí, ¿no? Entonces, deberíamos ya desde ahora formar algo así como brigadas culturales para hacerlos de guías de los chicos. Entonces, diríamos que si hay muchos venezolanos, ustedes le encargan dirigir un grupo de venezolanos para que guíen a esos chicos. Tendría que conocer a los venezolanos, hay interculturalidad, pero a la vez tendría que conocer a los canadienses o a los árabes. Entonces, ¿qué come un árabe? ¿Qué come un judío? Un israelí. Entonces, eso también tiene que ver con interculturalidad. Entonces, cuando nosotros estrechamos nuestros conceptos, no, cultura es arte y patrimonio, nada más es cultura. Y interculturalidad es solamente con los nativos. No, o sea, nosotros mismos nos estamos achicando. Hay que tener una visión amplia, pero eso sí, priorizar, porque los recursos son limitados, ¿no? Si yo dirigiera un ministerio, tendría que ver qué cosas hago, pero que esas cosas apalanquen las demás, porque no tengo todos los recursos. Y eso es para todo en la vida. Ustedes, al venir acá, han tomado la decisión si irse a otra charla o no. Y ustedes van a evaluar al final, ¿perdieron tiempo o no perdieron el tiempo? Entonces, puede ser que uno diga, no, otra charla mejor, ¿no? Pero otros no, dirán, entonces, eso también tiene que ver con lo económico. Lo económico no es solamente dinero, ¿no? Sino es buscar lo mejor, ¿no? Satisfacer lo mejor, también los recursos, ¿no? En el fondo ser eficiente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna campos de investigación? Ahorita que esté manejando en esta área. Ya. No específicamente, pero sí tenemos como digo, estamos esperando gracias, la ficha de interés, pero tenemos un especial énfasis en lo que es la gestión de la creatividad, porque ya tenemos un laboratorio. Tenemos un laboratorio de neurociencias en la universidad. Y a la vez, diríamos que se nos hace más fácil la parte médica o la parte biológica, pero no es la única, ¿no? Entonces, si ven, la Cayetano forma con la Católica, Pacífico, la de Lima, el consorcio de universidades. Entonces, estamos prestos a tener esa ayuda. Otra cosa que se me olvidaba es que ustedes tan pronto, bueno, eso también lo ve la parte administrativa, sean alumnos de Cayetano, van a poder usar sus bibliotecas, que tiene 4 sedes, Cayetano, y se les da un correo electrónico, ¿no? de la universidad. Entonces, de alguna manera ya se incorporan, o sea, yo sí creo, o sea, yo no creo que los diplomados para mí un diplomado y es un posgrado, es como un alumno en maestría, o un alumno de doctorado, o un pregrado. O sea, alguna vez van a decir, ese es mi alma mater, ¿no? O sea, yo sí creo en eso. O sea, no es que por lo menos la visión de Cayetano,
si uno comienza a estudiar los orígenes, no es solamente marketing, desde la historia cayetana. O sea, si bien es una universidad privada, pero como ven es sin fines de lucro. O sea, trata de que llegar a la sociedad, ¿no? En el campo médico, pero ahora se está ampliando, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, porque, Dígame. con respecto a lo que me está mencionando, la línea de investigación, la información que esté en la biblioteca virtual de Cayetano, ¿hay con respecto a estudios o líneas con respecto a gestión? No, justo en eso estamos un poquito deficientes, pero nosotros vamos a tener, así como vamos a tener la rapidez de cambiar de chip, y hay que ser flexibles, ¿no? O sea, manejamos las cosas claras, pero hay que ser flexibles, ¿no? Ciertos criterios. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El área de marketing, ¿no? El clásico es Kotler, ¿no? Entonces, si amerita eso, lo vamos a tener pronto, o sea, el Kotler, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Y como saben, el Kotler, para los que el Kotler ahora tiene, o ya lo habrán visto, marketing para turismo, marketing para museos, ¿no? Entonces, nosotros incluso estamos elaborando un propio material y sobre todo que queremos hacerlo teórico práctico, ¿no? O sea, hacer estudio de casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco es una maestría, en el sentido, claro, uno puede decir, pero no es una maestría, ¿no? Porque ahora las maestrías están de moda, pero no sé si ustedes saben por qué está de moda, porque existe la SUNEDU y que los profesores no pueden enseñar, ¿no? Entonces, claro, entonces, pero ¿qué gano? Mejor prefiero una maestría. Está bien, ¿no? Como digo, todo es libre y hay que sopesar. Bueno, ¿qué es un diplomado? Primero, que es un posgrado. Dos, que le pones énfasis en determinados aspectos y lo vas a ver casi, diremos, persistentemente durante 7 meses. Diremos, vas a ser especialista en algo. Eso te puede dar base para que puedas seguir otros estudios posteriores. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia básica con una maestría? La maestría dura más, cuesta más, también se puede decir así, pero está más orientada a la investigación. Por algo te examinan como una tesis, y la tesis es una investigación, que es una investigación relevante, ¿no? Tampoco es, claro, no es una tesis doctoral, pero ya hay que un avance. En un diplomado no les piden eso, porque es más práctico, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces también, si bien hay mucha gente que se arriesga por la maestría, gasta más, pero nunca obtiene la tesis, nunca hace la tesis. Ahora, hay muchas razones, no estoy culpando solamente al alumno, puede ser que no haya buenos tutores, directores de tesis, o sea, hay muchos problemas, ¿no? Tampoco nosotros tenemos la facilidad de vivir en países desarrollados donde becan a todo, ¿no? O sea, tenemos todo el tiempo para estudiar y encima nos pagan a veces, ¿no? En el Perú, el que trabaja tiene que pagarse su maestría y aparte que es cara, entonces, pero poco a poco creo que van cambiando las cosas, ¿no? Entonces, como universidad, primero que es una invitación a estar participar en Cayetano, y dos, como digo, hay muchas ofertas y la reflexión de decidirse por un diplomado, o sea, yo digo, hay que reflexionar, no es una decisión, bueno, sobre todo más para una maestría en doctorado, ¿no? Pero siempre hay que reflexionar, ¿por qué? Si vale la pena, no vale la pena, es un esfuerzo, y es un esfuerzo, sí, porque es tiempo y es dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, lo del pasantía internacional, yo lo veo como una de las cosas, o lo más valioso, porque el tener un intercambio cultural en otro país es muy valioso, ¿no? No sé si ya lo conté. Y nada, ¿no? O sea, como digo, los profesores que aparecemos acá somos prácticamente coordinadores. O sea, va a haber otros profesores. En la universidad hay muchas personas valiosas y que a veces no se tiene acceso, pero nosotros como estamos dentro de la universidad tenemos acceso a ellos, ¿no? Y lo van a conocer en persona, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o ya lo planteé. Por lo desanimado, ¿no? Quería estudiar y ahora ya no voy a estudiar. ¿Cuándo comienza esa actividad en la cultura? Sí. O sea, si bien a nivel académico, por ejemplo, para este diplomado, más o menos ya hace como 2 años que se vino pensando, ¿no? O sea, si ven, si hubiéramos hecho así las cosas un poco
diríamos, un poco al azar, no tuviéramos un convenio con Francia, ¿no? O sea, todas esas cosas se logran de a pocos, no es fácil lograr esas cosas. Entonces, diríamos que en el campo cultural siempre ha estado Cayetano, pero poquito. Por ejemplo, este local de Miraflores es el Centro Cultural de Cayetano. Si bien funciona también el posgrado y acá al lado funciona el CEPU, el Centro Preuniversitario de Cayetano, también funciona, tiene un auditorio. Ahora, lo que pasa es que todo este segundo semestre, se me olvidaba decirlo, todo este segundo semestre va a haber acá remodelación. Este quizás son unas últimas charlas acá, y las clases van a ser en Salaberry, en el otro local de Cayetano, que es San Isidro. Pero es bonito, está céntrico, no va a tener que irse a San Martín de Porres. Entonces, ese va a ser el lugar de estudios, San Isidro. Y acá funciona el centro cultural, y si bien la universidad tiene su tuna, pasan películas, centro cultural, pero esa parte, diríamos, Cayetano siempre se ha caracterizado por la parte médica, pero ahora está ampliando su visión, diríamos, con el entendido de que la universidad, o sea, universidad es tener una visión amplia, ¿no? Universidad viene de la palabra universo, ¿no? O sea, universal, tener todos los aspectos. Entonces, en cierto modo, la universidad se está abriendo poco a poco, pero yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Con estos convenios. Por ejemplo, un ejemplo más que quería comentarles, hoy día estuve en el otro campus. Ustedes conocen el campus norte, San Martín de Porras, la biblioteca central. La Molina, que también tiene su biblioteca, una buena biblioteca en Camacho, al frente del Lincoln. Miraflores, ¿no? Acá, pero está en remodelación, entonces van a ser, el otro año va a ser algo más bonito, entonces, 3. El de Salaberry, donde funciona la Facultad de Estomatología, el de 4, posgrado, ¿no? En estomatología en Salaberry, y ahora el quinto, y hoy ya está en el quinto lugar, y eso va a ser, poco a poco van a ver, son 105 hectáreas que tiene la universidad en Santa María del Mar. Ahí va a ser el complejo de innovación y emprendimiento. Ahí va a tener su museo de ciencias. Yo voy a estar quizás a cargo de ese museo, ¿no? Por ahora. En Santa María del Mar está a 52 kilómetros, 52 al sur de Lima. Para Panamericana, al lado de la Panamericana, 105 hectáreas tiene la universidad. Va a haber un hospital. Muchas cosas más que por motivo estratégico muy fuerte. Pero eso es Cayetano, o sea, y va a ser un complejo ecológico, o sea, se va a respetar el medio ambiente y todas esas cosas. Entonces, si no es ahora, tampoco no es que pueden animar a la segunda versión del diplomado, o cuando salga de la maestría, no sé, pero los aliento si no es acá en ese diplomado, a que entren al campo cultural. Es un campo muy bonito, hasta cuando viene un amigo del extranjero y dice, ¿qué museo visita? Y hay que llevarlo al museo Pedro de Osma, hay que llevarlo al Mali, al Barco Central Reserva. Ese museo, no sé si ustedes han visto que ha dado un vuelco, cambiado. Ahora está directora una amiga, ¿no? Estudió conmigo en la Universidad de Piura. Pero le ha dado un vuelco. ¿Por qué? Porque cuando se manejan profesionalmente las cosas, tú le puedes dar otra mirada. Entonces, por ejemplo, para el museo, ¿qué estamos pensando? Que sea un museo interactivo, multisensorial. O sea, que no solamente pienses en lo sensorial, es los 5 sentidos, ¿no? O más, ¿no? El equilibrio, no sé, ¿no? El sentido del equilibrio, el sexto sentido. Entonces, nosotros no solamente planteamos o sea, el ser humano es un ser integral, total. Por lo tanto, hasta la música, el sonido de fondo, te ayuda, te cambia. Entonces, estamos pensando en un museo multisensorial, interactivo, ¿no? Como le digo, ya está pasando el diseño, esa parte, ¿no? La parte arquitectónica también está diseñado, entonces, pero eso es con la nueva visión que tenemos, ¿no? De hacer las cosas bien, innovadoras, etc., ¿no? Entonces, nada, les sugeriría más que lo piensen, y si no es así, en otra oportunidad lo veremos, y si no es así, entren al campo cultural, visiten museos, y a cada vez que visiten museos se van a dar cuenta que hay fallos, o que no toman en cuenta a alguien. Vayan con una persona mayor, para que se den cuenta que a veces no está hecha para la persona mayor. O vayan con una persona que no ve, y el museo no está hecho para ellos, muchas veces. A veces no hay ni silla de ruedas en el museo. A veces no hay ni rampa, ¿no? Entonces, claro, porque está firmado ya no puede ser convocatorio, pero yo he visto errores, hay muchos errores. Entonces lo que quiero decir es que
hay que contribuir con el Perú puede ser más grande, mejor. Yo todavía tengo esperanza. Yo no me canso. Incluso, miren, con el campo cultural, miren, voy a escuchar estos los audios, ¿no? Ya, hay tanto audio. Está bien, la parte corrupción, todo eso, pero analicemos un campo que tiene que ver con la cultura, el lenguaje. Como personas que son magistrados de primer nivel, que para nosotros, para alguien que estudia derecho, aspira a ser juez, ¿no? Es lo máximo, ¿no? O un notario, ¿no? Pero el lenguaje, no estamos diciendo todavía de los billetes, los grafitis, no, sino el lenguaje que utilizan es un lenguaje culto. Miren, la palabra culto, cultura. Cuando botamos un papel en la calle, ¿no tiene que ver con cultura? Sí tiene que ver con cultura. Entonces, el ornato, la belleza en la ciudad. Entonces, son cosas que decimos, no, eso, ya, si no lo ve cultura, ¿quién lo ve? ¿Vieron? Que esa visión estrecha no ayuda para entender lo que es cultura. Cultura es todo lo que hace el ser humano y lo dignifica, ¿no? Eso es lo que queremos cuestionar. Algunos dirán, no, cultura es todo. Sí, pero tampoco todo lo que hace el ser humano es bueno, ¿no? Hay cosas que hace el ser humano que no son buenas. Entonces, pero nosotros cuando tenemos gestión cultural debemos gestionar las cosas que ennoblecen el ser humano. Y nada más, gracias por venir. Y nada, cualquier cosa, está creo que en mi correo. Gracias. Le buscamos ahí a alguien que... Gracias, profesor. Fabulosa la información. Muchas gracias a ustedes. Ah, Si quieren copiar el PowerPoint, ya, escriba la parte por acá. Está en- Dígame. también ¿no? La información que está en su currículum. Ay, ya, gracias a ustedes. Sí. Esta licenciatura en historia Gestión cultural. existe. Sí. Es una carrera. Sí, yo estudié en Piura, ahí se dicta en Piura, acá se dicta la maestría. Es lo que quisiera. Sí, se dicta la maestría acá. Yo estudié en la universidad. Esta maestría es Esa es la licenciatura. Disculpe. Ah, sí. Sí, la licenciatura y se dicta en Piura. Yo estudié en la sede de Piura. en Piura, Sí, pero no no se hay dicta acá. acá.